Ahora tenemos un invitado y agradecemos enormemente su presencia aquí porque queremos hablar de agricultura, estamos en los procesos otoñales y es el momento de la implantación de verdeos. Y vamos a charlar con el ingeniero Sergio Cabo, quien es técnico del INTA Guillermo Cobas de Anguil. Sergio, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, José, ¿cómo te va? Bueno, gracias por venir. El INTA, bueno, va a estar presente semanalmente aquí con sus técnicos, con datos, con experiencia, y creo que es algo bueno que nosotros desde los medios podamos darle un rinconcito para que nos enseñen, que es en definitiva lo que ustedes tienen datos. Bueno, Sergio, trajiste el tema de verdeos de invierno, ¿no? Sí, bueno, es un cultivo, como vos dijiste, ahí vamos a hablar de agricultura. Muchas veces el verdeo de invierno no es pensado como un cultivo agrícola, lamentablemente, ¿no? Muchas veces es el cultivo un poco cenicienta en los establecimientos agropecuarios. Y en este momento, bueno, el cultivo de los cultivos de invierno, en este caso los verdeos, son irreemplazables en un periodo tan crítico como nuestro invierno, ¿no? Así que, de acuerdo a la región, a la zona, están un poquito atrasados los verdeos de invierno, a pesar de que, bueno, enero y febrero ha llovido muy bien, llegó marzo y prácticamente se paralizó todo. Se paralizó las lluvias, la cosecha, se secaron los suelos, los calores, y bueno, se están atrasando los cultivos de invierno. Así que lo que están implantando en este momento, posiblemente los van a tener a 90 días a los verdeos de invierno. Generalmente están implantando centeno, ¿no es cierto? Y algunos cultivos de avena, como para tener la salida de invierno. Sergio, ¿se habían perdido los verdeos de invierno? Digo porque el productor decía, es caro, tengo ahora, digamos, todo lo que es el picado, que me resuelve ese cuello de botella que es la alimentación del ganado. ¿Cómo, digamos, los cultivos tienen idas y vueltas? Girasol tuvo su caída por distintas circunstancias, pero ¿cómo está hoy los verdeos? Sí, en los últimos años el verdeo de invierno fue relegado, es considerado caro porque es un cultivo que se consume en un año, es un gasto, ¿no es cierto? No es como una pastura que se considera una inversión. En los últimos años, con el proceso agrícola, con los malos precios ganaderos, la seca, y con un proceso tecnológico que ya está, digamos, al alcance de casi todos los productores de los encierres parciales o totales de la hacienda engordar, el verdeo de invierno un poquito fue reemplazado por los verdeos de verano ensilados, ¿no es cierto? O sea, sorgos o maíces picados, y el reemplazo del verdeo de invierno que es un pasto de alta calidad de proteína, es reemplazado por el speller de girasol, ¿no es cierto? Entonces hay sistemas ganaderos, tal vez los sistemas posiblemente mixto o más agrícola, han hecho que el verdeo de invierno sea relegado, ¿no? Sí, sí. Sergio, trajiste algunos datos y evaluaciones que ustedes están haciendo a diario. De hecho, son profesionales, los técnicos del INTA, que a diario charlan con el productor, incorporan información y además hacen un relevamiento, ¿no?, de datos, de detalles que a veces lo perdemos en la vorágine de todos los días. Comentanos algunos números que trajiste o digamos, lo que quiere el productor saber. Che, al ingeniero, ¿cuánto cuesta hacer una hectárea de verdeo, no? Bueno, hace dos días con el ingeniero Héctor Lorda, que está un poco más en el área de economía, hicimos unos números y, bueno, ¿es caro o no es caro hacer un verdeo de invierno? En este caso, bueno, hicimos una simulación de una siembra directa, ¿no es cierto?, un verdeo de invierno, y andan en ronda en 1.600 pesos, ¿no es cierto?, la hectárea, implantar un verdeo de invierno, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los costos de un contratista, ¿no es cierto?, la compra de la semilla, y también el tema de la aplicación de un poco de fertilizante, que es otro tema, el uso de fertilizantes. ¿Se va a fertilizar mucho? Se fertiliza poco, José, más o menos se estima entre un 5 y un 10% en los verdeos de invierno, que es una herramienta muy interesante la fertilización en verdeo de invierno. Hay muchas respuestas,
pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Sí. Sergio, ¿sobre qué cultivo has sacado la cuenta? Mira, en 1.600 pesos. En 1.600 pesos, generalmente los valores de las especies, tanto avena o centeno o cebada, son similares, así que andan en 1.600 pesos, un 40% representa todo lo que es equipo, sembradora y pulverizadora, y un 60% representa lo que es insumo, agroquímico, semilla y fertilizante. La estimación de una labranza convencional es un poquito inferior, debe andar un 1.400 pesos, generalmente la siembra directa en verdor de invierno representa casi un 20% más de costo que la siembra. Bueno, ¿es caro o barato? Sí. Bueno, es caro o barato, exactamente. Es caro o barato. ¿Para qué se va a usar? ¿En qué categorías? Sí, bueno, las categorías que se usan en estos verdeos de invierno es obviamente, ¿no es cierto?, de la mayor exigencia nutricional, ya sea en tambo o de invernada. Pero, digamos, es caro, 1.600, barato. Bueno, el potencial de los verdeos de invierno en estado de ensayo y implementación pueden llegar a 5.000, 6.000 kilos de materia seca por hectárea. A nivel de campo, bueno, mediciones que tradicionalmente se hace varios años, andan en una media de 2.500 kilos de materia seca, muy por debajo, casi a la mitad de lo que están los resultados en ensayo, ¿no? 2.500 kilos de materia seca, que es un verdeo de una producción media, buena, se puede considerar, y si uno dice, bueno, por cada 10 kilos de materia seca representa 1 kilo de carne, entonces, bueno, más o menos andaríamos en 220 kilos de carne por hectárea en una producción. Ponerle el precio del valor del novillo en esa producción, bueno, habría que sacar la cuenta y restarle esos 1.600 pesos, ¿no? Lo bueno de todo esto es que con esta herramienta que vos nos traes y este norte, ¿no?, de 1.400, 1.600 pesos, el productor puede emprender esa inversión. De hecho, ya lo viene pensando desde enero, febrero. La circunstancia climática motivó que se retrasara, porque ahora decimos cuánto llueve, pero marzo no llovió, se detuvo toda la siembra. La verdad que La Pampa parecía un desierto hace tan solo 30 días. Se está sembrando todavía, se está sembrando. No, hay un porcentaje de productores que siembran los cultivos en febrero, digamos, está planificado, está de acuerdo a los antecesores que usamos. Generalmente el alto porcentaje de antecesores es girasol, en esta región, un poco más al norte, ¿no? Pero bueno, qué buen antecesor, bueno, tal vez planificado y pensado, tal vez sea una pastura degradada, ¿no es cierto?, rompiéndola o quemándola con tiempo, en el mes de noviembre y diciembre, cosa que, bueno, uno puede hacer un barbechito para un buen verdeo de invierno. Y después el viejo querido trigo también es un buen antecesor, que va a depender también de la lluvia de verano, ¿no? Pero bueno, generalmente el verdeo de invierno se implanta medio así a las apuradas Tiene, Sergio, claro, ¿tiene algunas recomendaciones? Digo, temperatura del suelo, digamos, o es muy aguerrido la implantación del verdeo, digo, porque para el maíz el productor tiene que tener algunos parámetros que tener en cuenta para hacer una buena implantación. Los verdeos, ¿cómo está ese tema para lo que es ya sembrar, ¿no? O donde ve un poco de humedad, el productor se larga. De acuerdo a las especies, ¿no? De acuerdo a las especies que uno planifique sembrar. Las cebadas forrajeras, que ya en el mercado hay variedades muy interesantes, es una de las especies tal vez de mejor palatabilidad entre los verdeos de invierno. Lo único que entrega a la cebada forrajera el 50% de su producción en el primer pastoreo. Es el primer pastoreo de otoño, de mejor calidad, y esa hay que sembrarla en febrero. Pero sí, creo que el parámetro más indicativo es la humedad a nivel de suelo, ya las temperaturas están en condiciones, y después las protecciones posteriores en el cultivo, que es principalmente algunas malezas, ¿no? Pero es de acuerdo a la planificación de las especies, ¿no? Posiblemente la cebada forrajera es la que primero se siembra, ¿no es cierto? Pues las avenas y los centenos, ¿no? Decías, 90 días para ya incorporarlo después de la heladita, que se sazonen bien bien los verdeos, y ahí incorporar la hacienda, ¿no? No antes. No, sí, seguramente. El primer pastoreo es el más desequilibrado en forma nutricional, ¿no? Tiene mucha agua, mucha proteína tiene y puede producir un desbalance en el metabolismo del animal, no puede tener buena ganancia, entonces se recomienda
hacer uso, por lo menos hasta que están los verdeos sazonados, que estén ensaladitas, que estén quemaditos un poquito, claro, con algún aporte de energía, puede ser granos, hilo, ¿no es cierto? Claro. Recomendaciones que nos trae Sergio Cabo aquí en De Frente al Campo, el tema de verdeos de invierno, algunas características de cómo es el desarrollo y también los costos, un tema no menor, porque hacer 10 hectáreas estamos hablando de 15.000 pesos, 10 hectáreas, ¿no? 10 hectáreas, sí, y el uso de una herramienta como la fertilización, que se ha trabajado mucho en el tema de fertilización en verdeo, puede hacer que se reduzca la superficie en el establecimiento de verdeos de invierno, logrando mayor producción de pasto, ¿no es cierto?, y destinando otra superficie a otros cultivos, ¿no es cierto? Es una herramienta muy interesante, pero bueno, se tiene que acercar un poquito al INTA, charlar un poco, porque bueno, eso lleva análisis de suelo, claro, y ver más aproximadamente qué nutrientes serían necesarios. Bueno, eso es importante, la búsqueda de más información y de experiencia allí en el Intanguil o aquí en la agencia de Santa Rosa o en las distintas agencias a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Y también se acerca el productor porque ya pronto también vienen las siembras de los verdeos de invierno para semilla o grano, ¿no es cierto? Ya junio, julio. Hay una variedad, un abanico, un panorama de variedades nuevas que hace el lío del INTA, que bueno, que habría que ver qué necesidades tiene ese productor en cuanto a qué verdeos de invierno necesita, ¿no? Exactamente. Sergio, desde ya muchísimas gracias por este Cable a Tierra informativo. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias. La palabra de Sergio Cabo, técnico profesional del INTA Guillermo Cobas de Anguila, estuvo aquí en De Frente al Campo charlando con nosotros.